Antes de regresar a su tierra natal, la familia de Huyen debía resolver algunos asuntos pendientes. Ye decidió ir a la comisaría para preguntar sobre la motocicleta que había sido robada. Si lograban recuperarla, podrían regresar a su pueblo en moto, lo que les permitiría viajar más cómodamente. Pero había algo más importante en su mente. Ye había tomado la decisión de regresar a su pueblo para proteger a Tu Vi, quien seguía siendo perseguida por su exesposo. Con este panorama incierto, el futuro de Huyen y su familia estaba en juego. ¿Cómo sería su viaje de regreso a la tierra natal? ¿Y qué hará la pequeña Tu Vi para escapar de la amenaza que la acecha? La intriga crece mientras nos adentramos en los próximos capítulos llenos de tensión y decisiones difíciles. No te pierdas ni un detalle de lo que está por venir. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las actualizaciones más emocionantes sobre la vida de Huyen y Ye. El viaje de su vida apenas comienza. Mientras Huyen y Maya estaban ocupadas empacando lo que quedaba de sus pertenencias, preparando con esmero cada prenda de ropa, Ye decidió hacer un último intento por resolver uno de los problemas que más le preocupaba: la motocicleta robada. Sabía que recuperar su moto no solo le facilitaría su trabajo, sino que también les permitiría viajar con mayor comodidad al regresar a su tierra natal. Con esperanza en el corazón, se dirigió a la comisaría confiado en que los oficiales de policía habrían encontrado su moto. Pero al llegar allí, la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Los oficiales le informaron que aún no habían podido rastrear la moto. Ese golpe de realidad lo dejó desanimado. El pesar se reflejó en su rostro mientras, resignado, se daba la vuelta y comenzaba el regreso a casa. Su mente estaba llena de pensamientos negativos. No solo se veía afectado por la pérdida de la moto, sino también por la incertidumbre del futuro, el cual parecía cada vez más incierto. El viaje de regreso que había estado esperando con tanta esperanza se estaba tornando más difícil de lo que imaginaba. Pero a pesar de esa frustración, Ye sabía que aún había muchas batallas por librar. La tristeza lo acompañaba, pero su determinación seguía intacta. Sabía que aunque los obstáculos eran grandes, tenía que seguir adelante por el bienestar de su familia, por Huyen y Maya. Mientras se preparaban para dejar atrás este lugar que tanto había significado para ellos, Huyen y Ye se sentaron juntos en un campo en silencio, contemplando el paisaje y pensando en todo lo que habían vivido allí. En esos momentos de tranquilidad comenzaron a hablar de las alegrías y las penas que habían compartido en esa nueva tierra. Huyen, con una mirada melancólica, recordó todo el esfuerzo que había puesto en construir su hogar, con la esperanza de que fuera un lugar lleno de felicidad para su familia. Pero ese sueño tan anhelado se había desvanecido. Aunque el lugar les había dado momentos de paz, sabían que regresar a su tierra natal era lo mejor, especialmente para el futuro de Maya, su hija. Ye, al ver la tristeza en los ojos de Huyen, intentó reconfortarla. «Todo va a estar bien, cariño», le dijo con una voz suave pero llena de determinación. «Regresar a nuestro hogar en el norte será lo mejor para todos. Ese lugar está mucho más desarrollado y allí podré conseguir un buen trabajo para asegurarnos una vida mejor. Además, los productos agrícolas que cultivamos aquí se venderán más fácilmente allí y tendremos más tierras para trabajar, tierras que se adapten mejor a nuestras necesidades». Las palabras de Ye trajeron algo de consuelo a Huyen, quien, aunque triste por dejar este lugar, comenzó a sentir algo de alivio.
Ella también sabía que regresar a su tierra natal y comenzar una nueva vida, quizás con una pequeña granja, era lo que más quería. Allí podría criar peces, cultivar vegetales y dedicarse a tantas cosas que siempre había soñado. Sin embargo, había una preocupación que seguía rondando sus pensamientos. ¿Cómo regresarían? La motocicleta de Ye había sido robada y eso dejaba abierta la incógnita sobre cómo lograrían su regreso. Ye, notando la inquietud de Huyen, le habló con seguridad. «No te preocupes, cariño. Iremos en tren. Mañana iremos a la estación para comprar los boletos. Vamos a organizar todo para que podamos salir temprano y empezar este nuevo capítulo cuanto antes». Las palabras de Ye le dieron algo de esperanza a Huyen, quien por un momento dejó de lado las preocupaciones sobre el futuro y se concentró en el siguiente paso. Aunque sabían que el camino por delante no sería fácil, al menos tendrían la oportunidad de empezar de nuevo juntos. Y en ese momento en el campo, mientras el sol comenzaba a ponerse, sabían que el regreso a casa, aunque lleno de incertidumbres, también traía consigo una nueva oportunidad para la familia. El futuro seguía siendo incierto, pero mientras estaban juntos, Huyen y Ye sabían que podían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Con un respiro profundo, se levantaron dispuestos a organizar sus pertenencias y a prepararse para el viaje que les esperaba. Lo que viniera después sería una nueva etapa, una oportunidad para dejar atrás las dificultades del pasado y mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. La mañana siguiente, justo cuando la familia de Huyen se estaba preparando para ir a la estación de tren, Adam apareció de repente. Con una sonrisa tímida pero sincera, se acercó a ellos llevando algunos regalos para Huyen y su familia como una forma de despedirse antes de que partieran. Adam había escuchado rumores y noticias sobre Tubi, y aunque no tenía toda la información, sentía que debía compartir lo que sabía con ellos. Con una expresión seria, Adam comenzó a hablar. Tubi todavía está aquí en esta tierra. No ha regresado al norte como pensábamos. Ella quiere despedirse de su exsuegra antes de irse, pero la situación se ha complicado mucho y ahora está en grave peligro. La preocupación en su voz era palpable y Huyen lo miró con temor, sabiendo que lo que Adam decía no era una buena señal. Adam continuó relatando lo que había descubierto sobre la situación de Tubi. Su exsuegra la ha estado protegiendo en secreto. A pesar de las malas acciones de su hijo, ella siempre ha estado de su lado. Ahora Tubi está viviendo en una cueva en la montaña, un refugio apartado donde se oculta para mantenerse a salvo. Su exsuegra le lleva comida siempre de forma discreta para que no la encuentren, pero su marido, él lo descubrió. Fue entonces cuando todo se volvió aún más peligroso. Huyen se quedó en silencio sintiendo el peso de las palabras de Adam. El corazón de ella, ya cargado de angustia, se comprimió aún más al escuchar la historia. Adam bajó la mirada y continuó. Han estado siguiendo a Tubi, esperando atraparla para venderla en Camboya. Pero lo que no saben es que su exsuegra no se quedó quieta. Usó toda su fuerza para ayudarla a escapar. Entonces, Tubi logró escapar, preguntó Ye casi sin aliento mientras trataba de asimilar la noticia. Sí, respondió Adam, su voz baja pero llena de alivio. Logró escapar, pero aún no he podido encontrarla. Ella está en algún lugar escondida, pero no sé dónde. El peligro sigue acechando y aún no sabemos qué hacer. La noticia dejó a la familia de Huyen en shock, pero también les dio una extraña sensación de esperanza. Tubi estaba viva,
y aunque el camino por recorrer era incierto, el hecho de que ella hubiera logrado escapar del peligro era un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Sin embargo, el peligro no había terminado y su búsqueda para encontrarla no sería fácil. Huyen y Ye, al escuchar la historia de Tubi, no pudieron evitar sentirse profundamente conmovidos por el sufrimiento de la joven. La tristeza los envolvió y Huyen, incapaz de contener sus emociones, se acercó a un poste en la casa y se apoyó contra él, su mente abrumada por pensamientos de todo lo que su familia había vivido. Había pasado por tantas adversidades luchando por encontrar algo de paz, solo para tener que alejarse de este lugar que, a pesar de todas sus dificultades, había sido su refugio. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y Huyen no pudo evitar llorar, dejando que el dolor que había guardado durante tanto tiempo saliera por fin. Este lugar tan lleno de recuerdos felices ahora se convertía en un símbolo de lo que tenían que dejar atrás. Cada rincón le recordaba los momentos de amor y tranquilidad que por fin había encontrado con She y Maya. Pero ahora la vida les exigía partir. La sensación de perderlo todo, incluso el lugar donde se había sentido más segura y esperanzada, era insoportable. Adam, que estaba allí observando en silencio, también sintió el peso de la tristeza en su corazón. La escena frente a él era tan desgarradora que las lágrimas también comenzaron a brotar de sus ojos. No era solo la tristeza de Huyen lo que le afectaba, sino la tristeza compartida de un destino incierto que los unía a todos. Sin embargo, en medio de este dolor, ambos sabían que tenían que seguir adelante. No importa lo que pase, lo superaremos juntos, pensó Adam mientras miraba a Huyen. Aunque el futuro estaba lleno de dudas, ambos estaban decididos a luchar. Adam quería despedirse de ellos de la mejor manera posible, así que se ofreció a acompañarlos hasta la estación de tren, dándoles una despedida cargada de esperanza y amor. Sabía que aunque la vida los separara por un tiempo, sus destinos no estarían completamente alejados. De alguna manera, las piezas del rompecabezas de sus vidas se unirían nuevamente. Con una última mirada a la casa que tanto significaba para ellos, Huyen, Ye y Adam se prepararon para enfrentar lo que el futuro les depararía. Un futuro incierto, sí, pero uno que juntos sabían que podían enfrentar. Con el corazón pesado pero decidido, caminaron hacia el tren, dejando atrás una parte de su vida, pero también llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Así, con sus maletas en mano, comenzaron su caminata hacia la estación de tren. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior, como si cada kilómetro de distancia los separara no solo de un lugar, sino de una etapa de sus vidas. La nostalgia pesaba en sus corazones, y aunque sabían que debían partir, el dejar atrás todo lo que conocían no era fácil. Al llegar a la estación, Ye entró en la taquilla para gestionar los boletos del tren, mientras Huyen y Maya esperaban en silencio, observando el bullicio de la estación, pero sumidos en sus propios pensamientos. Adam, que había decidido acompañarlos hasta el último momento, se quedó a su lado sin prisa por irse. Sabía que debía regresar a su pueblo ya que su madre estaba enferma, pero las circunstancias no le permitían hacerlo aún. Adam tenía planes, muchos planes. Había estado ahorrando y trabajando con la esperanza de poder regresar pronto, pero ahora no era el momento. Lo único que podía hacer era estar allí con ellos, apoyarlos hasta el último instante. El tren llegó con un ruido metálico, como un presagio de todo lo que estaba por venir. Huyen y Ye tomaron la mano de Maya y subieron al tren con una mezcla de emociones.
Con cada paso que daban dentro del vagón comenzaba un nuevo capítulo de sus vidas. Se acomodaron en sus asientos y por un momento todo lo que habían vivido parecía desvanecerse en el aire. La incertidumbre del futuro estaba allí, pero también una sensación de alivio. Finalmente, podrían dejar atrás el dolor al menos por un tiempo. La pregunta que quedaba flotando en el aire era: ¿qué sucedería después? ¿Qué les deparaba el destino cuando llegaran a su tierra natal? La incertidumbre estaba allí, pero con la determinación de comenzar de nuevo. La familia Huyen estaba unida, lista para enfrentar lo que fuera. ¿Qué nos espera en nuestro regreso?, pensó Huyan, mientras veía a Ye y Maya a su lado, sintiendo que aunque la vida estaba llena de desafíos, al menos ahora juntos podrían enfrentarlo todo. Si quieren saber qué sucederá con Huyen Che y Maya en esta nueva etapa de sus vidas, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún detalle de esta emotiva historia. Lo mejor está por venir. Trước khi trở về quê hương, gia đình Huyền còn một số việc chưa giải quyết xong. Đệ quyết định đến đồn cảnh sát để hỏi về chiếc xe đã bị mất cắp. Nếu họ lấy lại được chiếc xe, họ có thể trở về làng bằng xe máy. Điều này cho phép họ di chuyển thoải mái hơn. Nhưng còn một điều quan trọng hơn trong tâm trí cô. Do đã quyết định trở về làng, Đệ quyết định trở về làng bảo vệ Tử Vi, người đang bị chồng cũ truy đuổi. Với viễn cảnh không chắc chắn này, tương lai Huyền và gia đình cô đang bị đe dọa. Chuyến đi trở về quê hương sẽ như thế nào? Và cô bé Tử Vi sẽ làm như thế nào để thoát khỏi mối đe dọa này? Chúng mình hãy cùng tìm hiểu và đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Hành trình cuộc đời Huyền mới chỉ bắt đầu, trong khi Huyền và Mai A đang bận rộn thu dọn những gì còn lại trong hành lý, cẩn thận chuẩn bị từng bộ đồ quần áo. Đệ quyết định thực hiện một nỗ lực cuối cùng để giải quyết một vấn đề khiến anh lo lắng nhất: chiếc xe máy bị đánh cắp. Anh ấy biết rằng việc lấy lại xe máy không chỉ giúp công việc của anh dễ dàng hơn mà còn giúp họ di chuyển thoải mái về quê hương. Với niềm hy vọng trong lòng, anh đến đồn cảnh sát, tin tưởng họ sẽ lấy lại được chiếc xe máy của mình. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Họ chưa có được bất kỳ manh mối nào.